Primeramente agradezco a Dios por este privilegio que Él me da, no siendo merecedor, no siendo digno, porque el único digno de suprema alabanza es nuestro Dios. También agradezco a mi pastor por tomarme en cuenta. Así, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 24. Un versículo nada más vamos a leer, mis hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 24. Amén. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Vemos, mis hermanos, que esta historia que todos conocemos de Pablo y Silas, vemos ahí una imagen, mis hermanos. Me tomé el atrevimiento de buscar, porque yo no sabía qué significaba cepo. Si nosotros vemos la imagen, vemos que hay una madera en los pies de Pablo y Silas. Ese es el cepo. Podemos ver, mis hermanos, que Pablo y Silas estaban completamente encadenados, inmóviles. Y vemos esta historia, mis hermanos, que nos narra el libro de los Hechos, donde nos dice que Pablo sacó un espíritu de una mujer, un espíritu de adivinación. Esa fue la causa por la cual ellos fueron encarcelados. Los dueños de esta mujer, dice la palabra, que se enojaron porque obviamente a través de esta mujer ellos recibían dinero. Entonces ellos lo llevaron ante los magistrados, ante las autoridades, y le dijeron: estos hombres judíos están enseñando, valga la redundancia, enseñanzas judías, y nosotros somos romanos, nosotros no podemos aprender esas enseñanzas. Entonces, después de eso, dice la palabra que les dieron azotes y de ahí los metieron al calabozo, a lo que nosotros acabamos de leer. Los metieron en el calabozo. Y vemos, mis hermanos, que ellos estaban completamente asegurados. Ellos tenían cadena en sus manos y tenían el cepo en sus pies. ¿Cuántos de los que están acá han estado encadenados o esposados? Creo que ninguno. Cuando yo vine a este país, mis hermanos, la primera vez que pisé este país, me agarró migración y me pusieron las esposas. Créanme que cuando me las pusieron por primera vez, yo me sentía derrotado. Decía en mi mente: ¿cómo es posible que yo en mi país traté de ser un ciudadano ejemplar y no me metía con la ley, trataba de cumplir las leyes? Y en este país, solo por pisar suelo americano o estadounidense, me habían puesto las esposas. Y la segunda vez fue peor, porque me pusieron esposas en las manos, en los pies, pusieron una cadena alrededor de mi cintura y había una cadena que me sujetaba de mis manos y de mis pies. Parecía un criminal. Y eso que no predicaba a Cristo. Pero vemos, mis hermanos, que Pablo y Silas sí predicaban a Cristo. Ellos sí estaban hablando del Evangelio. Y por causa del Evangelio ellos habían sido encarcelados. Y vemos el tema que dice: encadenados, pero no derrotados. Muchas veces, mis hermanos, el enemigo viene a atormentarnos y viene a ponernos cadenas. Entendemos, mis hermanos, que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero el enemigo no lo va a dejar en paz. El enemigo va a buscar cualquier manera para que cada uno de nosotros caigamos. Entre más busquemos a Dios, más nos va a venir ataques, mis hermanos. No parece algo bueno, pero nuestra recompensa no está aquí en la tierra, dice su palabra. Nosotros tenemos una heredad que sobrepasa cualquier entendimiento de este mundo. Entonces, mis hermanos, vemos que Pablo y Silas estaban encadenados. Y yo puse 3 tipos de cadenas que posiblemente el enemigo pueda poner en nuestras vidas. Pueden haber infinidad, porque el enemigo siempre va a buscar la manera. La primera cadena que yo puse es tristeza. Mis hermanos, nadie de los que estamos acá presentes estamos exentos a malas noticias. Muchas veces vamos quizás a un examen rutinario al médico y el médico nos da una mala noticia. Vemos que hemos estado orando en este altar por cáncer. Hay hermanos en Cristo que tienen cáncer y eso no es una buena noticia. Ninguna persona que le dicen tienes cáncer sale del consultorio saltando de alegría. Todos salimos con una noticia así, pues salimos tristes. Y el enemigo siempre busca la manera de que nosotros estemos tristes.
Al enemigo no le gusta que usted y yo estemos contentos, porque cuando nosotros estamos contentos alabamos a Dios, pero cuando nosotros estamos tristes, ¿será que le cantamos a Dios? ¿Será que le adoramos de la misma manera? Es muy difícil, mis hermanos. Por experiencia les digo, cuando yo estaba encadenado, lo que menos pensaba era en Dios. Lo que yo pensaba era, ¿por qué estaba encadenado? ¿Por qué estaba esposado? Y vemos que había tristeza. Y así cada uno de ustedes pueden recibir una noticia, tal vez una traición de un amigo, de algún familiar. Y eso no son noticias buenas. Y eso lleva a nuestros corazones tristeza. Pero vemos que Pablo y Silas, la palabra no lo dice, pero ellos, yo me imagino que porque el Espíritu Santo moraba en ellos no estaban tristes. Quiere decir que si cada uno de nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, cualquier noticia no debería de afectarnos. Porque a pesar de las circunstancias, tenemos un Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de lo imposible? Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra cadena que yo puse es el desánimo. Esa puede ir conjunta con la tristeza. Cuando viene una noticia mala, nos desanimamos. Nosotros, mis hermanos, muchas veces nos desanimamos cuando las bendiciones de Dios o una petición que le tenemos delante de Dios no llega en el tiempo que nosotros hemos estipulado. Podemos estar orando quizás por una sanidad, quizás por los papeles, quizás por algo en específico. Y quizás podemos ver que el otro hermano tiene las bendiciones que tal vez nosotros estamos anhelando o le ha costado menos. Y eso llega al desánimo. Y curiosamente me pasó también en el encierro. Habían personas que llegaban y pasaron quizás un mes y se iban. Y yo decía, ¿y a mí cuándo? ¿Cuándo me tocará? Muchas veces llegó el desánimo. Y así nos llega a nuestras vidas, mis hermanos. El enemigo no quiere que nosotros tengamos ánimo. Él quiere venir a través de todo problema, circunstancia, que nosotros estemos desanimados. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él nos viene a dar fortaleza a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. La tercera cadena, mis hermanos, que yo tengo acá es pereza. La pereza, mis hermanos, podemos decir, bueno, Jonathan sería el primero que cuando tiene pereza, él no lee la Biblia. No sé si les ha pasado, mis hermanos, que estamos en el culto, le pasa a Jonathan que está hasta ahí atrás y tiene sueño, está bostezando, pero llega a la casa y se le olvida que tenía sueño. Así nos pasa porque el enemigo nos pone en pereza, nos aburre la palabra de Dios. A veces estamos escudriñando la palabra, no digo que no lean, pero cuando empezamos a leer, como que nos entra un sueño profundo. No sé qué es, el enemigo busca la manera que nosotros tengamos pereza. A veces también no tenemos ganas de congregarnos, porque venimos del trabajo cansados, agotados, tenemos trabajos muy agotadores. Yo le comentaba a mi mamá, le digo, aquí yo no siento el tiempo, le digo, yo llego del trabajo, ya voy a la iglesia y de regreso, y ya voy el día siguiente ya me levanto otra vez al trabajo, pareciera que el tiempo no nos alcanza. Y entonces, cuando estamos cansados, tenemos pereza de venir a la iglesia. Entonces el enemigo busca la manera. El enemigo busca maneras para que nosotros no le sirvamos a Dios. El enemigo no está contento cuando nosotros venimos a congregarnos. El enemigo no está contento cuando usted abre la Biblia y empieza a leer. El enemigo no está contento cuando usted ayuna, cuando usted vigila. Por eso, mis hermanos, nosotros vemos un ejemplo claro en Pablo y Silas. Cómo ellos rompieron las cadenas. Nosotros lo podemos encontrar en el versículo siguiente. Dice, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando. La oración, mis hermanos, rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, la oración pareciera quizás algo sencillo y simple, pero las cadenas, mis hermanos, la oración rompe cadenas, porque la oración que nosotros hacemos no es a un Dios muerto, es a un Dios vivo, un Dios que en la cruz del Calvario vino y venció la muerte, porque vemos que la muerte no prevaleció sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una herramienta, la oración. Este es un culto de oración que nosotros debemos de aprovecharlo. Si hay alguna cadena que en esta hora, mis hermanos, los esté atando, le esté impidiendo que usted glorifique y exalte el nombre de Dios, ha venido al mejor lugar, ha venido al mejor día, martes de oración. Entonces la oración, mis hermanos, en este día debemos de hacerla de una manera diferente, que toda cadena que nosotros creamos, cada uno se puede examinar.
yo puse estas 3 cadenas, puede ser que alguien no esté identificado con estas cadenas. Pero la oración, no le importa qué tipo de circunstancia, todo lo rompe el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Si nosotros vemos, mis hermanos, lo que leyó la hermana al principio, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y eso que yo no me puse contacto con ella para decirle que ella leyera ese versículo. Dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Es algo sobrenatural, mis hermanos. Posiblemente el mundo no lo entienda. El mundo no entiende cómo nosotros servimos a un Dios, porque las personas dicen, y yo he escuchado que dicen, ya tienen más de 2000 años predicando de Jesús, pero Él no viene. Pero su palabra dice que Él no tarda en venir. Y estamos viviendo, mis hermanos, los últimos tiempos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, vemos las señales. Y si vemos las señales, mis hermanos, tiene que ser más motivo para que nosotros busquemos a nuestro Dios. No está para quedarnos en casa, mis hermanos. No está para acomodarnos, mis hermanos. Está para que le sirvamos más con devoción. Pablo y Silas, a pesar de que estaban encarcelados, si ustedes ven la imagen, vemos que tienen cadenas en sus manos, el cepo en sus pies, no les impidió orar. Y muchas veces nosotros tenemos problemas, tenemos circunstancias, aflicciones, y a veces no queremos orar. Y eso es lo que el enemigo está haciendo, quitarnos nuestra fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en esta noche hemos venido con fe a agradar a Dios. Porque toda cadena se va a romper en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. No menospreciemos, mis hermanos, la cruz. No menospreciemos la sangre del Cordero Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor. ¿Quién haría ese gran sacrificio? Ni aún nosotros nos podemos sacrificar por un hermano. Posiblemente podemos ver la necesidad y muchas veces nos hacemos, como decimos en mi país, de la vista gorda. Entonces nuestro Señor Jesucristo hizo algo sobrenatural, algo grande, porque Él vino a darnos vida. Su palabra dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra recompensa, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y la oración, mis hermanos, este día debemos de aprovecharla. Como dijo el pastor, estamos en campaña de oración este mes, el siguiente, y hasta que el pastor nos diga, o hasta que el Espíritu Santo le diga a nuestro pastor, y debemos de aprovechar los martes y los viernes a orar, porque eso es lo que Dios quiere. Nos decimos que somos una iglesia de oración. Demostremos que somos una iglesia de oración. Demostremos en el altar que somos una iglesia de oración. A mí, mis hermanos, yo tenía una cadena, me costaba. Ustedes me veían ahí atrás, yo no venía al altar. A mí me costaba. Pero en el nombre de Jesús rompí esa cadena. Amén. Y ahora vengo al altar a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. A veces estamos cómodos en nuestros asientos, y no le digo que no, mis hermanos. A veces ese asiento le dan una pereza, un sueño profundo, pero Dios quiere que nosotros, mis hermanos, hagamos lo que hizo Pablo. Lo que Pablo hizo y Silas fue una acción. Muchas veces nosotros no accionamos. Dios quiere que nosotros accionemos. Tenemos en nuestras manos nuestro manual, el manual de vida. Entonces escudriñémoslo y accionemos a orar, mis hermanos. Y sigue diciendo el versículo que ellos estaban cantando himnos. Y después que ellos estaban cantando, ¿qué pasó? Las cadenas se rompieron. A través de la alabanza y la oración, mis hermanos, todo se rompe. Dice el Salmo 22 que Él habita en la alabanza. Entonces, mis hermanos, si nosotros adoramos a aquel que vive y reina por siempre, toda cadena se va a romper. Así que, amén, en el nombre de Jesús. Así que en esta noche, mis hermanos, traigamos delante de Dios todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, que Dios va a cumplir nuestra necesidad conforme a su voluntad, conforme a su tiempo, mis hermanos. Eso sí, mis hermanos, debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta, y sobre todo aceptar el tiempo de Dios. Nosotros tenemos un tiempo, por ejemplo, estamos estipulados terminar a una cierta hora el culto, pero Dios no tiene un tiempo. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, conforme a su tiempo. Si nosotros vemos la creación, Él se tomó su tiempo para poder crear al mundo, a los cielos y la tierra. Él
lo pudo haber hecho en cosa de segundos, en un abrir y cerrar de hojas, de horas. Pero vemos, mis hermanos, que nuestro Señor hizo todo en su tiempo. Porque eso es lo que Dios nos demuestra a través de la palabra, que todo tiene su tiempo, lo dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, seamos pacientes, mis hermanos. No estamos en tiempos de estar jugando, mis hermanos. No estamos en tiempos de decir, bueno, hoy me congrego, mañana no me congrego. Hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. Hoy oro, mañana no oro. No estamos de estar jugando, mis hermanos. Porque si estamos tibios, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Que nos va a vomitar, ¿verdad? Y no es tiempo, mis hermanos, de estar tibios, sino de estar firmes. Porque los días no son buenos. Bueno, las circunstancias que nosotros vemos, las noticias, no necesitamos ni incluso encender el televisor. Nuestras redes sociales nos dicen lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros vemos, el mundo está colapsando, mis hermanos. La tierra gime. La tierra está gimiendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tierra lo espera. ¿Por qué nosotros no esperar la venida de Cristo? Amén, amén. Porque eso debemos de hacer como cristianos, velando. Y este día cada uno nos hicimos presentes. Tomamos a bien venir ante Dios al altar a orar. Porque la oración, mis hermanos, es bien importante, mis hermanos. No debemos de dejar de orar, dice la palabra, orar sin cesar. Debemos de orar, mis hermanos, sin cesar, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros oremos. Y así no vamos a extenderlo, mis hermanos. Solo para finalizar vamos a buscar, mis hermanos, la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Eso va a ser para terminar, mis hermanos, porque necesitamos orar. Hay mucha necesidad en este mundo. Y esto, mis hermanos, que vamos a leer, vemos que el apóstol Pablo, ¿qué no pasó? El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Ver que el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que él sufrió, se mantuvo firme. Vamos a leerlo, Romanos 8:31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto, mis hermanos, tenemos que estar nosotros seguros, como dijo Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios, mis hermanos? ¿Habrá alguna cadena que nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos? Han habido cadenas, mis hermanos, que han hecho caer a cristianos. Entonces, mis hermanos, Pablo es un ejemplo para que nosotros veamos que todo lo que él sufrió, él se mantuvo firme. Y lo está diciendo aquí a los romanos, nada podrá separarme del amor de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es la conexión. Por eso él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada. Gracias a nuestro Señor Jesucristo el velo se partió. Ahora nosotros, mis hermanos, seamos agradecidos y busquémoslo de verdad, porque dice su palabra que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Esta fue la palabra de esta noche, mis hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los invito, mis hermanos, al altar a orar, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros oremos sin cesar. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Amén.